Estamos aquí para escuchar la palabra de Dios. Le voy a invitar que en su Biblia o en las pantallas o en su celular o en su Biblia, tinta, papel, yo no sé qué usted trae, abra su Biblia en el libro de Ruth, capítulo 1. Capítulo 1, les leo lo que dicen los primeros 7 versículos. Si usted tiene su Biblia, pues lo puede leer así, si no en las pantallas. Dice la Biblia: aconteció, dice la palabra, en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. ¿Qué hubo en la tierra? Hambre, ¿cierto? Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos, uno se llamaba Malón y el otro Kelión. Efreteos de Belén de Judá. Dice que llegaron pues a los campos de Moab y ¿qué hicieron? Se quedaron ahí, dice, se quedaron allí. Y entonces, con el paso del tiempo, y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron ahí, ese es lo que habitaron ahí, 10 años. Y el versículo 5 dice: y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Qué tragedia, ¿verdad? Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que el Señor había visitado a su pueblo para darle pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volver a la tierra de Judá. Dice la palabra, no le voy a seguir leyendo la historia. Pero entonces Noemí le dijo a sus 2 nueras: no tienen problema si no van conmigo, se pueden quedar aquí. Entonces la que se llamaba Orfa, dice más abajo la historia, que le besó y se quedó en la tierra de Moab. Pero entonces Ruth, que era moabita también, fue que le dijo: ¿sabes qué? Yo te voy a seguir, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y donde tú mueras, también ahí sucederá lo mismo conmigo, ¿cierto? Pero entonces yo quiero tomar estos primeros 7 versículos para hablarle a usted un tema que llamaría el problema de tomar las consecuencias o los frutos de las malas decisiones. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado malas decisiones en alguna etapa de nuestras vidas? Ni le pido que levante la mano, porque yo sé que todos, yo sería el primero en levantar mi mano y en su momento he tomado una mala decisión, y esa mala decisión que yo he tomado entonces ha traído una consecuencia. A lo mejor de repente no será una consecuencia inmediata, pero a la larga entonces esa mala decisión que yo tomé me va a afectar. Y eso es lo que está sucediendo acá, y eso es de lo que quiero que hablemos en esta mañana. Pero para ello yo quiero darle una reseña histórica de lo que tiene que ver con el libro de Ruth y de lo que significan los moabitas y todo lo que hemos leído acá, porque algunos, como no leen la Biblia, entonces no saben ni de lo que estoy hablando, ¿verdad? Dice, pues no sé qué está hablando el pastor, ¿verdad? Si lo único que leo pues es lo que dicen las redes sociales, los memes y las frases por ahí que de repente usted sube o le lee a alguien en su muro, ¿verdad? Pero le comienzo diciendo que el libro de Ruth ha sido llamado por muchos o por algunos conocedores de la Biblia la Cenicienta de la Biblia. Así se le llama precisamente a este libro. ¿Por qué? Porque Ruth no era del pueblo de Dios. Ruth era una moabita, y ahorita les explico qué significaba pertenecer a Moab.
Entonces el libro de Ruth es la historia de cómo una joven pagana llamada Ruth llega a ser parte del pueblo de Israel. Y en los 85 versículos, porque son 85 versículos que componen el libro de Ruth, entonces nosotros vemos a esta joven mujer perseguida por algo que lo desearíamos muchos de nosotros, o que muchos de nosotros tendríamos que tenerlo. Perseguida por la gracia de Dios. Perseguida por la gracia de Dios significa por el favor de Dios. Cuando ustedes leen el libro de Ruth, todas las cosas, cuando ella toma una decisión correcta, todas las cosas le salieron bien. Dios estaba con esta mujer llamada Ruth. Entonces vemos en esta joven mujer que fue perseguida por la gracia de Dios y que fue sacada de su miserable condición. Ahora, esta es una historia de redención. Representa la redención que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Es una historia de redención, es una historia de amor, es una historia de gracia, es una historia de esperanza, es una historia con la que nosotros como iglesia o como gente que lee la Biblia debemos familiarizarnos a nivel muy íntimo, porque tiene mucho que decirnos el libro de Ruth. Ahora, en estos primeros 7 versículos que nosotros acabamos de leer, en estos versículos del libro de Ruth, se nos presenta a la familia de un hombre, porque mi mensaje va dirigido a la familia en esta mañana. Se presenta a un padre de familia llamado Elimelech, que dice la Biblia que vive en la época de los jueces, según el versículo 1. Y es la triste historia de un hombre, porque los varones somos la cabeza del hogar, ¿cierto? Y entonces al final en la casa se pueden tomar muchas opiniones, muchos acuerdos, pero al final quien decide y sobre quien recae la responsabilidad de lo que se va a hacer, pues es uno como varón. ¿Están de acuerdo conmigo o no están de acuerdo conmigo? No hay peor cosa en una familia que sea la mujer quien determina, quien decide, que toma las decisiones, qué se va a hacer con los hijos, a dónde van a estudiar, qué sé yo, cosas importantes en la vida de la familia. Entonces es el varón quien determina. Por supuesto que la Biblia dice que la mujer debe ser la ayuda idónea para el varón, no la ayuda demonia, ¿verdad? Sino la idónea, ¿cierto? Cuando la mujer es la ayuda idónea, entonces es el complemento para que se tomen decisiones correctas. Pero al final es el hombre como cabeza del hogar, según el orden bíblico, quien decide al final lo que se tenga que hacer. Entonces la historia de este hombre es la triste historia de un hombre que elige tomar una decisión distinta a los propósitos y al plan que Dios tenía para esta familia. Y entonces, ¿cuál fue el resultado de su decisión? Él y su familia entonces pagan un precio tremendamente alto, si ustedes leen el libro de Ruth. Ahora, se nos dice que Elimelech, el hombre, lleva a su familia a un lugar llamado Moab. Mantengan eso en su mente, un lugar llamado Moab. ¿Quién era Moab? Moab era tierra que estaba ubicada, según la Biblia, estaba ubicada al otro lado del río Jordán, al este de la tierra prometida, de lo que Dios les había prometido, la tierra que Dios les había prometido a Israel. Estaba habitada por personas que adoraban a dioses paganos. Los moabitas, escuche bien de dónde vienen los moabitas. Los moabitas eran descendientes de un hombre llamado Moab, que Moab entonces fue producto de una relación incestuosa entre Lot y una de sus hijas.
cuando entonces salen, según lo que dice la escritura, Génesis 19, salen de la tierra de Sodoma y Gomorra y están en cierto lugar, en una cueva. Entonces una de las hijas de Lot dice: será bueno que no perdamos la descendencia. Entonces una de sus hijas, hija de Lot, tiene relaciones con su padre. Y de ahí entonces viene Moab, según lo que dice Génesis 19 del 30 al 38. Y Moab estaba compuesto, fíjese usted, por personas que eran altamente orgullosas, personas que se destacaban por su desorden de inmoralidad, y que la historia de esta tribu es que eran violentos. Y le puedo leer muchos pasajes en la Biblia, como Levíticos 18, 24 al 25, Deuteronomios 9 del 4 al 5, Isaías 16, 6, Salmo 68, donde habla de las características de la gente de Moab. Y dice la Biblia que ellos atacaron. Una de las cosas que hicieron es que ellos atacaron y siempre se opusieron a Israel. Fueron enemigos del pueblo de Dios. Siempre buscaron destruir al pueblo de Dios cuando Israel está caminando por el desierto. Ahora, Moab era un pueblo opuesto a Dios, 100% opuesto a Dios y opuesto a sus caminos. ¿Sí? Así era Moab. Cuando leen el Salmo 68, miren cómo se refiere Dios a Moab. El Salmo 68 dice: Moab, vasija para lavarme, según lo que dice Dios de ellos. Vasija para lavarme, indicando el desprecio que tenía Dios por esta tierra. Ahora, Dios dice que no son nada y que serán reducidos a la forma más baja de esclavitud. Sin embargo, nos dice la historia que a pesar de todo ello, eran personas que podrían ser salvas si se hubieran arrepentido de sus pecados, exactamente como le sucedió a Ruth. ¿Quién era Ruth? ¿De dónde era Ruth? Ruth era una moabita, venía del pueblo maldecido por Dios y tomó una decisión correcta: ir con su suegra a la tierra bendecida, a la tierra de Belén. Y por causa de eso, entonces ahora nosotros estamos leyendo un libro que se llama el libro de Ruth. ¿Cuántos me están escuchando? Ahora, nosotros vemos que esta nación despreciada, esta nación malvada, es a la que un padre de familia con principios de Dios, entonces decide tomar una decisión. Esta tierra, entonces, donde Elimelech lleva a su familia. Y en esta acción de Elimelech, nosotros vemos al tipo de persona que voluntariamente, ¿me está escuchando? Que voluntariamente le da la espalda a las cosas de Dios. Y cuando tú voluntariamente, por decisión personal, decisión propia, tú dices: me vale, yo voy a hacer lo que quiero, aún habiendo experimentado a Dios, conociendo a Dios, sabiendo lo que dice la palabra, tú le das la espalda a Dios, entonces no te va a ir nada bien en la vida, a nivel individual y a nivel familia. Si no la tienes ahora, un día la vas a tener, y por causa de una mala decisión, entonces le va a ir mal también a esa familia. ¿Me están escuchando? Entonces, en esta parte de las escrituras nos enseña algo. Nos enseña que vivir en una condición descarriada, ¿me están escuchando? Vivir en una condición descarriada nos va a traer consecuencias devastadoras, mientras que el arrepentimiento y la restauración son siempre una posibilidad mientras tenemos vida. ¿Sí? Mientras tenemos vida. Entonces, con esta información que yo le acabo de dar, yo quiero que meditemos en el pasaje que hoy yo les quiero predicar: las consecuencias
o los frutos de tomar malas decisiones. Que no solamente es tomar una mala decisión, pero que hay una consecuencia cuando tomamos malas decisiones. Vámonos de acuerdo a lo que dice la historia. Versículo 1. Aprendemos la parte alta del texto del libro de Ruth. Las malas decisiones, escúchelo bien, las malas decisiones siempre van a ser precedidas por 3 hambrunas. ¿Qué dije? ¿3 qué? 3 hambrunas. Número 1, hambruna material. Versículo 1. Describe la situación de Elimelec y su familia. Y ellos enfrentaron una situación económica, porque el pasaje nos está diciendo que había que en la tierra. ¿Había qué? Había hambre en la tierra. Cuando se refiere hambre en la tierra, se refiere en Belén, en donde ellos vivían. Había hambre en la tierra. Esto es una hambruna. Una hambruna es una escasez prolongada. Eso se refiere a hambruna, una escasez prolongada. Es una época en la que los alimentos escasean. Si bien había escasez de alimento en la tierra en ese momento, entonces no fue la única hambruna que enfrentó el pueblo de Israel. Nosotros, si conocemos la Biblia y el Antiguo Testamento, Israel, hermano, amigo, padeció muchas hambrunas. Pero en todas esas situaciones Dios obró milagrosamente para sacar a Israel de cualquier crisis de hambruna en la que el pueblo pudiera estar metido. Pero no solamente vemos que había una situación de hambruna, había una hambruna moral. En el mismo versículo 1 nos dice esta historia que tiene lugar. Y luego dice, ¿en qué tiempo? En el tiempo, diga conmigo, en el tiempo de los jueces. Digan conmigo, en el tiempo de los jueces. ¿Sí? Entonces eso nos habla de una hambruna moral. ¿Por qué les digo esto? Porque la actitud de la gente durante esos días, ¿sí? La actitud de la gente durante esos días se resume en el último versículo del libro de los jueces. Cuando ustedes se van al libro de los jueces, capítulo 21, versículo 25, mire lo que dice la Biblia. En estos días no había rey en Israel. ¿No había qué? Rey en Israel. Y entonces, porque no había rey en Israel, ¿qué hacía el pueblo? ¿Qué hacía el pueblo? Cada uno hacía lo que quería, lo que bien le parecía. ¿Qué representa el rey? El rey representa gobierno, el rey representa autoridad, el rey representa, hermano, estructura, cultura y muchas otras cosas más para el bien del pueblo. Cuando usted como padre deja que los hijos hagan ¿qué? Lo que se les venga en gana, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces su casa se va a convertir en un caos, ¿cierto? Los hijos lo van a mangonear, la van a mangonear, van a hacer con usted lo que quieren. Ahora, ese periodo puede describirse mejor como una época de turbulencia, de agitación social. Fueron días marcados por la rebeldía. Fueron días marcados por la idolatría. Fueron días marcados por la religión falsa, el robo, la embriaguez, la homosexualidad, la perversión sexual, la violencia, la división nacional, la guerra civil. Si usted ha leído el libro de los jueces se va a dar cuenta de eso. La incredulidad extrema. Ahora, que por cierto, fueron días que no son muy diferentes en los días en los que nosotros nos encontramos. ¿Qué cosas diferentes estoy diciendo yo que sucedieron en este tiempo a las que están sucediendo ahora? ¿Verdad que sí? No hay diferencias, mis hermanos. Ahora, por supuesto, cuando el hambre hace
cuando el hombre hace lo que bien le parece, ¿qué debemos esperar? Cuando el hombre hace lo que bien le parece, ¿qué debemos esperar de la sociedad? ¿Qué debemos esperar de la familia? ¿Qué vamos a esperar? Caos, desastre. Pero además había, y más importante, había hambruna espiritual. ¿Están aquí conmigo? Desde luego, ante tales circunstancias, es razonable entonces pensar que la necesidad espiritual de los hombres en tales circunstancias era grande. De hecho, estas cosas reflejan la gran necesidad que los hombres tenemos de Dios. A menudo o muy continuamente en el periodo del Antiguo Testamento, Dios usó las hambrunas, mis hermanos, como una herramienta de disciplina. Cuando su pueblo se alejaba de él, se acercaba más al pecado, entonces Dios, hermano, los reprendía, o Dios permitía situaciones como las que ya he mencionado para hacerlos volver a él. Pero entonces ellos tenían que ser entendidos que era Dios, y ellos se volvían en arrepentimiento y decían al Señor: perdónanos por este pecado, esta idolatría, y Dios los perdonaba. Ahora, muchas veces a medida que pasamos por esta vida, Dios también, escuche bien, Dios también va a permitir esas experiencias de hambruna para nosotros. Y pueden tomar la forma de una hambruna financiera muchas veces. ¿Cuántas veces nosotros estamos en esa situación financiera donde, hermano, se nos antoja hasta un café del Oxxo y no lo podemos comprar? De los más baratos, ¿sí? Vamos a un velorio y nos acabamos el café porque no hay dinero, ¿cierto? Los Didis, que parece que son los más baratos, ni eso los podemos pagar, porque hay hambruna, mis hermanos, y Dios las permite en nosotros. Y las hambrunas muchas veces en nuestras vidas pueden tomar la forma de una hambruna financiera, puede tomar el lugar de una hambruna física, donde la salud y el bienestar entonces ya no son tan buenos como antes. Hermano, escúchalo bien, y no importa qué medicamento tomemos y qué tan costoso lo podamos comprar supuestamente para estar bien de salud, no nos funciona. Hemos entrado en una hambruna física. Puede haber una hambruna espiritual, cuando entonces de repente los cielos se vuelven de bronce y el Señor parece como estar muy lejos de nosotros. No tenemos ganas de leer la palabra, no tenemos ganas de orar, no tenemos ganas de hacer nada. Venimos a la casa de Dios a escuchar la palabra y entonces clavamos el pico como pericos viejos, hermano, y tantas cosas más que nos pueden suceder. O estamos resistiendo la palabra, estamos hambrunas. ¿Cuántos me están escuchando? Pero cualquiera que sea la forma en la que se presente la crisis, es una hambruna en la vida. Pero yo quiero decirte algo: la intención de Dios durante esos momentos o esas etapas o esos periodos de la vida no es alejarnos de Él, que casi es siempre más lo que hacemos, más que acercarnos. Cuando tenemos hambrunas morales, hambrunas físicas o financieras, la mayoría de las veces los seres humanos tendemos a alejarnos de Dios más que acercarnos a Él. ¿Cuántos me están escuchando? ¿Sí? La intención de Dios durante esos momentos no es alejarnos de Él, sino acercarnos más a Él. ¿Sí? Acercarnos más a Él. El Señor dijo en Apocalipsis 3:19: dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que odio. Ustedes se comen todo lo que yo les doy, ni revisan la Biblia. A todos los que amo, dice la Biblia. Yo reprendo y castigo, ¿a quién?
Porque somos hijos. ¿Me están escuchando? Si Dios no nos reprendiera, entonces tendríamos el estigma de bastardos. Pero somos hijos de Dios. Así que cuando estás pasando por una prueba, estás pasando por un proceso X, como se llame, no es que Dios te odia, no es que Dios está contra ti. Dios te ama, te está corrigiendo en cosas que tú necesitas ser corregido. Y si tú no entiendes la corrección de Dios, entonces te vuelves en contra de Dios. Y cuando te vuelves en contra de Dios, el único que pierde eres tú y los tuyos. Alábale que Él vive. Alábale que Él vive. Ahora, ¿qué otra cosa nosotros aprendemos acá? Lo otro que aprendemos es que las malas decisiones no se toman de la noche a la mañana, no se toman de repente. No. Las malas decisiones son precedidas por opciones peligrosas. Cuando tú estás a punto de tomar una decisión, piensa en lo que puede suceder, ¿sí? Mire lo que dice la Biblia. Estamos en el capítulo 1 de Ruth, la parte baja del versículo 1. ¿Están por ahí? Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. ¿A dónde fue a morar? Él y su mujer y 2 hijos suyos. Versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efreteos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab, y diga conmigo, y se quedaron allí. Se quedaron allí. Entonces las malas decisiones son precedidas por opciones peligrosas, como veremos en estos versículos. Entonces Elimelech no respondió correctamente a lo que el Señor estaba haciendo en su vida. Y vamos a notar 3 errores que él y su familia cometieron durante estos tiempos de hambruna. 3 errores. Tomar malas decisiones. Entonces hay errores que los vamos a pagar. ¿Cuáles fueron esos errores? Primero, Elimelech eligió dejar la tierra prometida. Versículo 1 nos dice que este hombre tomó la decisión de dejar la tierra de Belén. Diga conmigo, tierra de Belén. Tierra de Judá. Belén y Judá, para ir a Moab. ¿Qué dejó? ¿Qué dejó? ¿La tierra de qué? De Belén y de Judá. ¿Y a dónde fue? A Moab. Ahora ponga atención. El nombre Belén significa casa de pan. Diga conmigo, Belén significa casa de pan. Y el nombre Judá significa celebrar. Qué interesante. O sea, el nombre Judá significa alabanza. ¿Sí? Si usted tiene un hijo que se llama Judá significa alabanza, celebrar. Pero lamentablemente estos 2 lugares en ese momento no hacían honor, no le hacían honor al nombre. No había pan en la casa del pan, y entonces para muchos no había razón para celebrar. No todo en la vida siempre es bueno, ¿verdad? Hemos de recibir las cosas buenas de Dios y no las malas, dice el profeta Isaías. Hay etapas buenas, hermano, donde no necesitas fe. Hay otras etapas donde necesitas mucha fe para mantenerte firme en el Señor. No hay provisión, no hay por qué alabar con júbilo. Estás llorando, etapas y tiempos donde lloras, pero tú dices: aquí me aferro, esta es mi tierra, esta es mi tierra de provisión, aquí yo me quedo. Son tiempos de fe. Ahora, sin embargo, aunque dichos lugares no estuvieron a la altura de sus nombres, lamentablemente tampoco lo estaba Elimelech. Elimelech significa, diga conmigo, Elimelech significa mi Dios es rey. ¿Qué significa? Usted lo dice tan así.
¿Qué significa Elimelech? Ahora, ¿lo ven? Si él hubiese hecho honor a su nombre, habría sabido que con Dios los tiempos de hambruna, con Dios los tiempos de hambruna no duran para siempre. Porque cuando uno está pasando por una etapa difícil, cuando uno está pasando por un periodo de ajuste en la vida matrimonial, o cuando uno está pasando por una enfermedad, hermano, amigo, uno siente como que eso se vuelve eterno, como que nunca va a cambiar esa situación. Porque uno está más enfocado en lo que está padeciendo, en la situación económica, que en el proveedor, que en el sanador, que en Dios. Entonces, cuando yo quito mis ojos, cuando yo quito mi visión de lo que me está sucediendo, de lo que me está pasando, de la temporada difícil por la que estoy pasando, y me enfoco en el eterno, en el Dios todopoderoso, entonces las cosas son diferentes. Entonces comienzo a practicar los principios de Dios. Entonces me convierto en un hombre de fe. Y si yo me convierto en un hombre de fe, quien va a ser beneficiado es mi familia, son mis hijos. Me voy a convertir en una inspiración para los demás. Alábale. Diga conmigo: con Dios los tiempos de hambruna no son para siempre. Habría sabido que Dios se ocupa de su pueblo, Elimelech. Allí está el ejemplo de su pariente en el mismo libro, su pariente llamado Boaz, quien a pesar de la hambruna, él se quedó en Belén. Y no leemos que le haya ido mal, según Ruth capítulo 2 versículo 1. No obstante, Elimelech decidió dejar su herencia en la tierra prometida y se dirigió a una tierra que Dios no había bendecido. Al contrario, Dios había maldecido. Y hay mucha gente, hay muchos creyentes que han conocido al Señor yendo a la tierra maldecida, en lugar de quedarse en la tierra bendecida. Mis hermanos, esta es una historia que se repite entonces innumerables veces en las familias. En las familias, no solamente que no conocen al Señor, pero mayormente en las familias de Dios. Tenemos personas que se llaman cristianos, nombre que significa propiedad de Cristo. Cuando yo digo soy cristiano, entonces estoy diciendo yo soy propiedad de Cristo. Cristo es mi dueño. Sin embargo, cuando llega una hambruna en su vida, deciden tomar un camino diferente al de Dios. Tal vez las cosas no salieron como esperaban. Tal vez surgió una prueba en su vida que no quisieron sobrellevar. Tal vez se presentó una crisis financiera por la que colocaron a Dios entonces en segundo lugar, a la cola en su vida. O simplemente llegaron a amar más al mundo que amar al Señor por encima de todas las cosas. No le están haciendo honor a su nombre, llamándose cristianos. No son realmente propiedad de Cristo, porque en el momento de la prueba, en el momento de la crisis, entonces están corriendo contrario al propósito y a la voluntad de Dios. Están yendo para Moab, y no solo se afectan ellos, afectan a sus generaciones. Si puedes decir amén, di amén. Ahora, cualquiera que sea la razón, eligieron salir de la tierra donde estaba la bendición para caminar en el mundo donde pretenden encontrar lo que desde su perspectiva no encontraron en Dios. ¿Me está escuchando? Decidieron, esta gente que sale de su Belén, deciden fabricar su propio camino para comenzar a vivir conforme a sus propios términos. En una sola palabra, eso se llama retroceso, eso se llama cobardía.
¿Vino la Cruz Roja por sus amenes o qué le pasó? ¿Sí? Ahora, ¿cuántos se encuentran ahora mismo en Moab y no en Belén y en Judá? Porque entonces uno de repente puede mirar a Elimelech saliendo de la tierra de bendición y yendo a Moab. Pero ¿cuántas veces en un sentido espiritual, moral, financiero, de lealtad, de fidelidad, nosotros somos iguales? Estamos corriendo a la tierra de Moab. Sí, aunque vengas y te sientes en la silla de la iglesia, vives en tu Moab. Vives más amando lo tuyo y teniendo a Dios en segundo lugar que a Dios en primer lugar. Versículo 1 sigue diciendo que ellos eligieron vivir en una tierra contaminada. ¿Qué dice? ¿Eligieron qué? Ellos eligieron. Y me gusta esa palabra, eligieron. Si tú vives en la condición en la que vives, si tú vives en la miseria en la que vives, si tú vives como vives, vivas como sea, es por causa de tu elección. No importa qué tan buenos consejos tú hayas recibido, no importa qué tan buena palabra tú hayas recibido, al final, después que yo te predico un mensaje de parte de Dios para bendición de tu vida y de tu familia, al final, quien toma la decisión cómo has de vivir eres tú. Esa es la realidad. ¿Me está escuchando? Y esta gente eligió vivir en una tierra contaminada. Dejar Belén de Judea para ir a Moab es una acción contraria a la palabra de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando ustedes se van al capítulo 23 del libro de Josué, capítulo 23, en el versículo 7 del libro de Josué, 23:7, y luego después se pueden ir al versículo 12, Dios les había indicado que no se mezclaran. Lee, por si tienes la cita, hija, rapidito. Dice que no se mezclen con estas naciones. Dios les había indicado eso. Lea el pasaje porque yo voy un poco más rápido por el tiempo. Dios les había indicado que no se mezclaran con esas naciones. Sin embargo, ¿qué hizo Elimelech? Dígame, ¿qué hizo Elimelech? Porque Elimelech sabía lo que Dios decía. Mas sin embargo, Elimelech decide irse a la tierra de Moab, mis hermanos. Y cuántas veces a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. El Señor nos dice: no te mezcles. El Señor nos dice: no hagas alianza. El Señor nos dice: no te unas en yugo desigual. Y allá va el cabezón, y allá va la cabezona. No, es mejor que los ahora te quiero ver. Pero ya Dios te lo dijo. Yo no te lo dije, te lo dijo Dios. Lo único que yo estoy haciendo es repetirte lo que Dios ya dijo en su palabra. Además, Elimelech elige quedarse en una tierra empobrecida. ¿Te gusta la pobreza? Levántenme la mano al que le guste la pobreza. No levantó la mano el Aarón ahora. ¿Le gusta la pobreza? No. Ni al Aarón ni a nadie nos gusta la pobreza. ¿Te gusta la pobreza? No. Mas sin embargo, cuando nosotros nos vamos del lado contrario del propósito y de la voluntad de Dios, vamos directamente a la miseria, directamente a la pobreza. ¿Sí? Cuando tú eres un hijo de Dios y estás pasando por periodos, por etapas difíciles, no puedes traer un 5 partido por la mitad. Las tarjetas a lo mejor no te están funcionando. Escúchalo bien, pero si estás del lado de Dios, estás bendecido.
Si estás del lado de Dios, estás en prosperidad. Si estás del lado de Dios, la victoria y la bendición financiera, espiritual y moral está de tu lado. Y Elimelech decide irse a una tierra empobrecida. Esta familia entonces fue a Moab, pero dice que allí se quedó. ¿Qué hicieron? Ahí se quedaron. Ellos ahí hicieron su habitación. Y mis hermanos, mis amigos, Elimelech y su familia no solo entraron a Moab, sino que Moab se metió a ellos. Ay, tremenda está esta cosa. ¿Sí? ¿Quién sabe hasta qué punto cayó esta familia en el pecado y en la sociedad de Moab? No lo dice más a fondo la Biblia, pero estoy seguro de que cuando se fueron, se dijeron que sería por un poco tiempo. Vamos, por un periodo de tiempo, solamente mientras pasa el problema financiero, mientras se acaba el hambre aquí en Belén, pero vamos a regresar a nuestra tierra. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. Antes de que se dieran cuenta, habían pasado 10 años en la tierra de Moab, según el versículo 4. Con cada año estaban más y más lejos del Señor, tan lejos que jamás se imaginaron cuánto se alejaron del Señor. Pastor, ya que termine de pagar esto, pastor, ya mero salgo de esta situación financiera, y mire, le prometo, y mire, le aseguro que voy a ir a la iglesia. No se da cuenta que se está alejando cada vez más y más de Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces esto nos muestra cuán engañoso puede ser el pecado. Es así que hay creyentes que en este momento, escuche bien, tienen a Moab en su corazón y ni siquiera se dan cuenta. Moab los controla. Los valores y los principios y la inmoralidad y la idolatría de Moab controla sus vidas. Ya no Dios, ya no los principios de la palabra, sino Moab. Por alguna razón han decidido que Dios y su plan para sus vidas, han decidido que ya no es conveniente. Otros tal vez están luchando con algo que Dios no ha permitido en sus vidas y que no es para nada de su agrado. Pero cualquiera sea la razón, esta gente que se fue a Moab o que está en Moab están lejos de Dios. Probablemente nunca pensaron que llegarían tan lejos como lo han hecho, tan lejos de Dios, y tan difícil que se les hace levantarse de la situación y de la condición en la que están. Siempre tienen un buen pretexto para no ir a una célula. Siempre tienen un buen pretexto para no venir a una reunión. Y la mujer que se ha perdido su marido en Moab está complacida porque se quedó haciendo aquí, se quedó haciendo allá. Más que venir y sentarte en una iglesia y escucharme cada domingo, escúchelo bien, hay algo trascendental en las palabras que yo digo. No repercuten solamente para el presente, repercuten para la eternidad. Entiéndelo bien, tienes que pelear por tu familia, porque si tu familia está en Moab en un sentido espiritual, necesitan regresar a Belén, necesitan regresar a Judá. Más que diera un aplauso, que dijera sí, amén, yo voy a hacerlo, me gustaría. Porque muchas veces callamos una declaración de bendición para que en la atmósfera espiritual los demonios escuchen que usted está aceptando la palabra. Callamos eso con un aplauso. Y yo no estoy en contra de que aplauda, pero aplauda y diga amén, yo creo esa palabra. Eso es diferente. Ahora, yo he visto, según lo que estoy leyendo acá con el libro de Ruth,
que el camino a Moab es muy sutil en la vida de muchos. ¿Cómo es tan sutil? ¿Alguien se ofende en la iglesia? ¿O alguien sufre un poco de escasez o hambre espiritual? Y entonces su corazón, ¿qué hace? Es puesto en Moab inmediatamente. Lo pone en las cosas y el sistema de este mundo. Otros tal vez no se sienten ofendidos, pero sí se sienten impulsados para ir hacia Moab. Después de todo, en Moab se vislumbra un mejor futuro. ¿Cuántas veces a usted le han invitado a ir a Moab y le dicen, ya pareces Quasimodo, ahí te la llevas en la iglesia, solamente haz algo diferente? No es que usted se lleve las 24 horas del día encerrado aquí en la iglesia, pero entonces la gente lo está invitando a Moab, porque ellos ya están en Moab. Y usted dice, es cierto, ¿verdad? Si en su corazón hay una semilla de Moab, y ustedes como Elimelech dice, es cierto, ¿verdad? Me veo como religioso y como fanático yendo tanto a la iglesia y a la célula y esas cosas, ¿verdad? Y le comienza a comprar la idea al espíritu de Moab. Y usted comienza a conducirse. Ya Moab está en su corazón. Poco a poco esta gente va perdiendo el hábito de servir a Dios. Poco a poco van perdiendo su celo por Dios. Ya no son tan celosos en las cosas de Dios. Poco a poco van perdiendo el gozo de servir en una célula, de servir a sus hermanos. Poco a poco van perdiendo el amor por Dios. Y cuando menos lo piensan, ¿están dónde? ¿Están dónde? Están en Moab. Exactamente como estaba Elimelech, mis hermanos. Ahora yo quiero recordarles que ir a Moab no siempre implica un movimiento físico real. Hay personas que asisten o que vienen a la iglesia con regularidad, que ofrendan y a lo mejor que hasta diezman, que llevan una vida a lo mejor ahí pasándola moralmente hablando, pero que están en Moab, que Moab está en su corazón. Ahora tomen nota de esto. Tomen nota de esto que les voy a decir. Moab, espiritualmente hablando, también tiene que ver con permitir que nuestra actitud se vuelva mala. Cuando nos volvemos críticos, rápidos para encontrar fallas en los demás, pero al mismo tiempo permanecemos ciegos a nuestras propias fallas, a las fallas de nuestro corazón. Eso habla de que Moab está en tu corazón, porque Moab es sutil. Si tú sales de esta casa, más que decir necesito cambiar, esa palabra me ministró. Tú sales de esta casa diciendo me la tiró a mí, habló contra mí, y sales peleando y sales refunfuñando. ¿Hace cuánto tiempo espiritualmente hablando estás en Moab? Regresa a Belén, regresa a Judá. Regresa a Belén, regresa a Judá. Regresa a Belén, regresa a Judá. Mi hermano, cuando usamos nuestra lengua como armas en lugar de herramientas de testimonio, entonces hemos ido a Moab. Cuando guardamos rencor y mala actitud, una mala voluntad hacia los demás, hemos ido a Moab. Cuando somos indiferentes a la obra de Dios, hemos ido a Moab. El caso es que no todos los hijos pródigos, según la Biblia, salen físicamente de la casa del Padre. Aunque están a millas de distancia espiritualmente hablando, su corazón está lejos de Dios. Es más, hay muchos hijos pródigos que están dentro de la casa, que no se han ido, pero que están lejos de Dios hace mucho tiempo, que vienen y se sientan en la silla, pero su relación con el Padre es nula, es escasa, está a kilómetros y kilómetros de distancia. Son hijos pródigos que necesitan regresar a la casa del Padre. Son Elimelech que hace mucho tiempo se fueron a Moab.
Necesitas regresar a la casa del pan. Necesitas regresar a ese lugar de gratitud, de alabanza. Y a veces para regresar es necesario que nos enfrentemos a nuestra triste realidad. Y nuestra triste realidad pueden ser nuestros pecados, pueden ser nuestra rebeldía. Y cuando hacemos eso, recapacitar y entonces volver al Señor. Y las malas decisiones dieron su fruto. Diga conmigo, las malas decisiones. Diga conmigo, 3 muertos. Diga conmigo, 3 muertos. ¿Quién se murió? ¿Quién se murió? Se murió el esposo y se murieron los hijos. El pecado siempre conlleva duras consecuencias. Este fue el caso entonces de Noemí, la viuda de Elimelec y de su familia. Fueron precedidas por advertencia. ¿Sí? Toda mala decisión es precedida por una advertencia de tu papá, de tu mamá, de la pastora, del pastor, del líder de célula. Antes te dijeron para, antes te dijeron no te cases, antes te lo dijeron y a ti te valió. Dice, no me ha pasado nada, mira aquí estoy. Ajá, bueno, yo te quiero ver al rato. Y no es que estoy siendo un predicador como ave de mal agüero. No, te estoy diciendo lo que dice la palabra. No te veo tan contento, hermano. Debías de estar disfrutando con el aire acondicionado, hermano, ahora. Antes de que Elimelec llevara a su familia para mudarse a Moab, es probable que en su corazón Elimelec ya se hubiera alejado de Dios. Mis hermanos, mis amigos, nadie se despierta una mañana y decide alejarse de Dios. Es un proceso lento y sutil que se va desarrollando en la mente y en el corazón del creyente hasta que este creyente es alejado más del Señor de lo que jamás se hubiese anticipado. Hermano, yo he visto gente alejarse de Dios. De repente no. De repente cambian su actitud. De repente eran una llama encendida cuando venían a adorar. Siempre estaban sirviendo, siempre contabas con ellos. Y de repente se desaparecieron un domingo. Y si se desaparecieron un domingo, hermano, es fácil que el próximo se desaparezcan. Y hay una razón por qué. Algo está sucediendo dentro de su vida y de su corazón. ¿Cuántos me están escuchando? La razón por la que creo que en dicho hogar Dios había dado advertencia radica precisamente en el nombre de los hijos de Elimelec. Dice el texto que cuando ellos van a Moab, ellos ya tenían sus hijos. Los hijos ya tenían nombre. Uno se llamaba Malón y el otro Kelión. El nombre Malón significa exactamente lo que es como suena. Significa enfermo. ¿Qué significa Malón? Enfermo. Mientras Kelión significa moribundo. Así les llamaron a sus hijos. Pero ya había una advertencia de Dios ahí. Mira la condición de tus hijos. Quédate en Belén, quédate en Judá. Es cierto que hay hambruna, pero aquí vas a ser bendecido, aquí vas a ser prosperado. Y ellos dijeron, me voy a Moab. Pero había una advertencia por medio de sus hijos, uno enfermizo y el otro moribundo. ¿Qué hijos? Imagínense, moribundo, ya está el desayuno. Enfermizo, ¿a qué horas te vas a acostar? Porque así se llamaban sus hijos, mis hermanos. Ahora puede ser que estos dos muchachos
fueron víctimas de las circunstancias, pero yo veo en todo esto la misma advertencia de Dios. Creo que Dios estaba tratando de llamar la atención de Elimelech mucho antes de que se fuera a Moab y de que se muriera, como es exactamente cada vez que yo me paro aquí o que se para alguien a ministrar. Es una advertencia que Dios te está diciendo: para, deja de pecar, para, deja de pensar lo que estás pensando, para, deja de adulterar, para, te va a ir mal en la vida, para. Y tú dices: no, yo voy rumbo a Moab. Entonces Dios advierte, Dios te da una palabra, pero la decisión la tomas tú. ¿Me escucha? Tú decides quedarte en la casa del pan o irte como el hijo pródigo y terminar en el chiquero con los cerdos. Mis hermanos, Él está haciendo lo mismo con nosotros. Cuando un espíritu descarriado comienza a manifestarse en tu vida, entonces ahí es donde Dios va a comenzar el proceso de hablarle a tu corazón. Las escrituras que han sido sembradas en nuestro corazón, entonces comenzarán a oírse como un suave silbido a través de la amonestación, a lo mejor de la predicación o de tu líder que te dice: no lo hagas, no vayas, o la Biblia dice esto. Va a comenzar a oírse la palabra en tu corazón. La palabra que se predique se va a acomodar muy específicamente a la situación por la que tú estás pasando. Dios te está advirtiendo. ¿Cuántos me escuchan? La muerte se hizo presente. Diga conmigo: la muerte se hizo presente. Versículo 3 al 5. A pesar de su relación con el Señor, a pesar de las bendiciones de Dios, a pesar de la intervención del Señor en su familia, Elimelech se muda a Moab. Lo que era una realidad en su corazón se convirtió en una realidad en su vida. Después de estar ahí por algún tiempo, murió. Después de un tiempo sus hijos también murieron. En mi opinión, Dios usa la forma suprema de disciplina en la vida de Elimelech y su familia para traerlos a él. Pero parece que Elimelech no entendió. Pero ¿sabe una cosa? Me gustan las historias de Dios. Cuando Dios te persigue con su gracia, cuando Dios te busca con su favor y tú eres entendido y tú eres obediente, tu final termina en bendición. Alábale que Él vive. Versículos 6 y 7. Voy a terminar con este mensaje. El tiempo de salir de Moab. Es tiempo de salir de Moab y de regresar a Belén. Versículos 6 y 7. Lea conmigo la palabra. Entonces se levantó con su nuera y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que el Señor había visitado a su pueblo. ¿Para qué? Para darles pan. Inmediatamente hizo maletas y salió pues del lugar donde había estado, y con ellas sus dos nueras, y comenzaron a caminar y regresaron a Judá. Entonces estos dos últimos versículos de nuestro texto de esta mañana nos ayuda a entender, mis hermanos, que todo mensaje de parte del Señor tiene esperanza para nuestras vidas. Es cierto, hubo muerte, hubo derrota, hubo fracaso, pero al final hubo una pequeña luz, un vislumbre en la vida de Noemí, y Noemí fue por ahí, pero tuvo que morirse Elimelech. No esperes morirte, hermano, para que tu mujer regrese a donde tiene que regresar. Haz las cosas como tienes que hacerlas. Ahora, era tiempo de volver a casa.
de alguna manera u otra Noemí escuchó que el Señor nuevamente estaba bendiciendo a su pueblo, aunque en realidad Dios siempre estuvo bendiciendo a su pueblo. ¿Acaso la disciplina de Dios no es una bendición, mis hermanos? Cuando tú la sufres no parece, ¿verdad que sí? Cuando tú corriges a tu hijo de 5, 6 años, te duele corregirlo, ¿cierto? Te duele. Pero no, tú no estás viendo el cuerazo que le pegaste al niño, a la niña. Tú estás viendo al joven de bien a futuro, ¿cierto? Así que mamá, no te canses de corregir a tu hijo. No te canses de disciplinar a tus hijos. Síguelo haciendo, porque al final entonces vas a ver el fruto de aquello que tú hiciste cuando tus hijos eran pequeños. Alaba el nombre del Señor. Si no, pregúntale a otros papás que fueron complacientes con sus hijos. Pregúntale a padres que le dieron a los hijos todo lo que los hijos pedían. Brincaban, chirriaban, lloraban, pataleaban, los pateaban y les daban lo que querían. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Crearon delincuentes. Es tiempo de volver a casa. Diga conmigo, es tiempo de volver a casa. Cuando Noemí escuchó la buena noticia, recordó lo que era estar en comunión con Dios. Recordó lo que era estar cerca de la casa de Dios. Recordó la adoración al Señor. Esto mismo fue lo que experimentó el hijo pródigo. Y volviendo en sí, dice la Biblia del hijo pródigo, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Lucas 15:17. Mis hermanos, amigos, este despertar se experimentó o se experimenta hasta que tocamos fondo, hasta que sientes que ya tocaste fondo. No hay más allá de donde has llegado. Cuando tú entiendes que has tocado fondo, entonces tú vas a voltear al cielo, vas a voltear a Dios y vas a decir: Dios es el único que me puede ayudar y me puede sacar de esta situación y de esta crisis. Toca fondo y vuélvete a la casa del pan, a la casa de Judá. Alabado sea su nombre para siempre. Hubo un tiempo de arrepentimiento. La Biblia dice que Noemí se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab. Y así dice el versículo 7, que salió del lugar donde había estado. Noemí se levantó y dejó atrás Moab. Ella experimentó un cambio de corazón, que entonces dio como resultado un cambio de acción. Ella es una imagen de alguien que se arrepiente para regresar a Dios de veras y para jamás volver a salir de los principios de la palabra del Señor. Regresó Noemí para vivir en Belén, en la casa del pan. Regresó Noemí para vivir en Judá, adorando, exaltando, alabando y agradeciendo a Dios por haberla regresado al lugar donde nunca tendría que haber salido. Hermana, hermano, pase lo que pase, venga lo que venga a tu vida, no te muevas de Belén, no te muevas de Judá, no vayas a Moab. Mantente donde estás, mantente practicando la palabra, y la bendición del Padre y la bendición del Dios Todopoderoso estará sobre tu vida. Alabado sea su nombre para siempre. El versículo 19, la parte alta del texto, dice que Noemí regresó a la ciudad de la alabanza a Dios, a Judá. Belén era el lugar donde el Señor era honrado,
donde el Señor era exaltado, no hubo alabanza en el corazón de Noemí cuando estuvo en Moab. Ese hijo de Dios que está lejos de la casa del Padre no puede tener un corazón de alabanza, ni su vida puede ser honrada por el Señor mientras está lejos de sus caminos, mientras se mantiene en Moab. Puede estar acá, pero emocionalmente, espiritualmente puede estar en Moab. No hay alabanza, no hay un disfrute de la palabra, no hay agradecimiento en su corazón. Puede ocupar la silla de la iglesia, pero si él está en Moab, no habrá alabanza en su corazón, no habrá alabanza en sus labios. Solo el que ha salido de Moab, solo el que ha regresado a Belén, solo el que ha regresado a Judá, el hermano, va a alabar y va a exaltar el nombre del Señor. Bendito sea su nombre para siempre. El otro puede estar a tu lado y puede estar todavía en Moab, seco, vacío, maldecido. Necesita regresar al lugar donde hay pan, al lugar donde se agradece, al lugar donde hay alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Noemí no solo escuchó, pero la Biblia nos enseña que Noemí regresó a la ciudad de la presencia de Dios. Dios había visitado a su pueblo de Belén, y mientras Noemí estaba en Moab, estaba lejos de la presencia del Señor. Cuando alguien que dice que es creyente se aleja de la voluntad del Señor, no puede disfrutar de su presencia. No puede. Jonás nos enseña eso. No puede. Hoy en la tarde voy a predicar un mensaje para la iglesia que viene en la tarde del libro de Jonás. Un tema que se llama ¿qué tienes, dormilón? Por si usted quiere venir. Y Jonás estaba así, lejos de la presencia de Dios. Jonás necesitaba regresar a la presencia de Dios. ¿Sí? Cuando un creyente regresa, puede disfrutar una vez más de la presencia bendita del Señor. ¿Cuántos de ustedes quieren regresar de Moab a su Belén y a su Judá? ¿Cuántos de ustedes dicen, pastor, hace mucho tiempo yo he estado en Moab, espiritualmente hablando? Hace mucho tiempo estoy prisionero en Moab, en una tierra maldecida, en una tierra donde no hay alabanza, en una tierra donde no hay agradecimiento, en una tierra empobrecida. El Señor en esta mañana está trayendo una palabra fresca, una palabra profética, y le está diciendo a muchos de ustedes: regresen a Belén, regresen a Judá, dejen su lugar de amargura, dejen su lugar de resentimiento, dejen su lugar de maldición. Es la oportunidad de Dios. Dios está diciendo: vuélvanse a mí en arrepentimiento, vuelve a mí, y entonces habrá alabanza, entonces habrá adoración en tu corazón. Y no importa qué tan malas decisiones pudiste haber tomado en algún momento determinado, hay una oportunidad nueva para ti. Así dice el Señor: vuélvete a mí, deja los campos de Moab y vuélvete a mí. Vamos, alábalo con tu boca. Alábalo con tu boca. Abre tu boca, abre tu boca. Di gloria a Dios. Abre la boca, no aplaudas. Abre la boca y di gloria a Dios. Abre la boca, abre la boca, abre la boca y glorifica el nombre del Señor. Di gloria a Dios. Di gloria a Dios. Alábalo, alábalo. Comienza a adorarlo con tus labios, no con tus manos solamente. Alábalo. Quiero que te pongas de pie en esta hora. Oh, levanta tus manos al cielo.